Imagen igual, bien. Bien, entonces nos vamos a apresurar un poquito para ir a renegar un poco con la selección. Entonces nos apuraremos. Entonces, uno de los capítulos dentro de la hematología nos vamos a referir a lo que son las anemias hemolíticas. Ustedes ya conocen bastante, muy bien, entonces, cuáles son los mecanismos que van a generar hemólisis, o sea, la destrucción del glóbulo rojo, para generar posteriormente todo lo que es la sintomatología del proceso hemolítico, o verdad, del proceso anémico. Entonces, ¿cuáles creen que van a ser las causas que van a generar hemólisis? Fernanda, Doctor, buenas tardes. hola, Puede buenas darse tardes. también por problemas autoinmunitarios, Bien, o sea, cuando estamos también expuestos a otro tipo de sustancias, toxinas, correcto. fármacos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras causas más pudiesen generar hemólisis? Causas parasitarias como la malaria, doctor. Muy bien. Causas parasitarias, ¿no? Entonces tenemos hemólisis, correcto. O sea, sustancias tóxicas. Causas mecánicas, ¿qué causas También, mecánicas? doctor, por ¿Cuáles? traumas. ¿Cuáles? Hemos hablado uno que era entonces la anemia del atleta, ¿verdad? O del corredor. Entonces se generaba entonces una lesión a nivel de las plantas y generaban pues una lesión o una anemia hemolítica. Otra causa de tipo mecánica, hola, resto de grupo, hable. Las prótesis, ¿verdad? Prótesis entonces valvulares que van a generarnos una lesión. Bien, las estenosis de tipo o las dilataciones entonces venosas o arteriales. Estamos hablando entonces de lo que son las aneurismas y las coartaciones, ¿verdad? La formación entonces de nuevas angulaciones o algún problema vascular. Estamos hablando de los procesos de éstasis vascular, generación entonces de fibrina, además entonces de atrapar en las células, también genera entonces una disminución del aporte. Entonces vean ustedes de que existen varios factores, pero dentro de los principales en la anemia hemolítica, como todas las causas, vamos a referirnos a lo que son las eritro y enzimopatías. Vean ustedes de que existe, habíamos hablado, si se recuerdan, de que para que el glóbulo rojo mantenga su forma de disco bicóncavo, tenía que existir tenemos dos principales causas que hagan que el glóbulo rojo se mantenga tal como es. Entonces habíamos hablado de la integridad de la membrana del glóbulo rojo y de la integridad y de la distribución adecuada del citoesqueleto. ¿Se recuerdan, verdad? Estos dos mecanismos hacían de qué? De que el glóbulo rojo mantenga su estructura de disco bicóncavo. Y alteraciones hemodinámicas y alteraciones entonces físico-químicas dentro de este eritrocito hacían de que generaba una modificación tanto de cargas intra como extra citoplasmáticas, como también modificaciones del citoesqueleto, haciendo entonces la formación de qué? De eliptocitos, de quinocitos, que son las dos causas más frecuentes, y también la presencia de algunas otras enzimas que van a modificar el funcionamiento adecuado, ¿verdad?, del ciclo energético del glóbulo rojo. Y estábamos hablando entonces de lo que eran la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también algunas alteraciones en la vía de la vía de Rappaport y de Levering, ¿verdad? Perdón, en la formación
del ATP y también del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, como se darán cuenta, entonces existen varias causas que van a generarnos hemólisis. Entonces, nos vamos a referir a las anemias hemolíticas. Y el concepto que dice, de que la hemólisis se define como una reducción de la vida normal de la hematía, ¿verdad? Menos de 120 días, cuando la respuesta medular compensatoria es insuficiente, aparece la anemia. Entonces, no es suficiente, entonces, para hablar de anemia hemolítica, no es suficiente solo la destrucción mecánica, física, química, por tóxicos, etcétera, de los glóbulos rojos, sino que tiene que existir una hematopoiesis o una eritropoiesis insuficiente, que genere entonces un aporte inadecuado de formación de glóbulos rojos, haciendo de que recién se presente lo que es la anemia. Entonces es un mecanismo compuesto, complejo, ¿verdad? Tanto entonces en la vía, en el cuarto compartimiento, como posteriormente ya una alteración del segundo y del tercer compartimiento. Y vean ustedes, acá tenemos, este es el ciclo normal de la cinética celular y tenemos el eritroblasto como célula precursora, donde se caracteriza por una pérdida del núcleo y este núcleo va a formar entonces esta célula del eritroblasto, nos va a dar entonces como una célula precursora al reticulocito. Y este reticulocito nos va a dar origen ya al eritrocito a través de la pérdida del ARN y de las mitocondrias que habíamos hablado ya en extenso cuando habíamos hablado de hematopoiesis y de eritropoiesis. Entonces esto es un resumen de lo que es la hemato y la eritropoiesis. Y dentro de los procesos de tipo hemolítico tenemos dos causas, ¿verdad? Las congénitas y las adquiridas. Y debemos entonces de que las causas adquiridas o las congénitas no nos vamos a referir mucho con respecto a las congénitas y si se dan cuenta existe una gran cantidad de patologías, lo propio que en las adquiridas, pero las adquiridas son mucho más frecuentes que las congénitas. Es por eso de que las patologías que se están refiriendo en este acápite de anemias hemolíticas congénitas lo vamos a pasar solamente como un recuerdo o como una nominación. Y tenemos todo lo que son las hemoglobinopatías, las membranopatías y las enzimopatías que les estaba refiriendo. Dentro de las hemoglobinopatías tenemos dos tipos, las estructurales y las talasémicas. Y dentro de las estructurales teníamos entonces de que normalmente la hemoglobina en el adulto es del tipo A1, ¿verdad? Pero como estamos hablando de estructura pudiese cambiar entonces la estructura y darnos el tipo S, el tipo M, el tipo F, etcétera, ¿verdad? Y o pudiese darnos también otro tipo de hemoglobinas fetales o precursoras entonces de la hemoglobina como el tipo Gowers 1 o el Gowers 2. ¿Vean? Entonces esas son las estructuras. Y dentro de estas estructuras, de estas alteraciones estructurales de la hemoglobina, tenemos que considerar también a las talasemias. No se olviden de que las talasemias no es nada más que una alteración de una de las cadenas estructurales de la hemoglobina. Me estoy refiriendo a la cadena alfa o cadena beta de la hemoglobina. Entonces, la carencia o la alteración estructural de una de estas cadenas nos va a generar entonces lo que se conoce como talasemia alfa o una talasemia beta, o talasemia menor o talasemia mayor. Entonces, esto es a grandes rasgos. Dentro de las membranopatías, veamos, membranopatías, me estoy refiriendo en exclusiva a la membrana citoplasmática del eritrocito, que va a sufrir modificaciones. Estamos hablando de los esferocitos o la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis congénita y la estomatocitosis congénita. Vean ustedes, entonces son alteraciones en su forma, ¿no? Son células redondas, pequeñas, en forma entonces de arcos o en forma de boca, ¿verdad? Que nos van a dar este tipo de membranopatía. Y dentro de la etiopatogenia, vean ustedes, hay una alteración del mecanismo energético del ATP, metabolismo antioxidante del AMP cíclico y del glutatión y el metabolismo nucleotídico del AMP y el ADP, como ya les había dado en los ciclos energéticos del eritrocito. Y en las enzimopatías existen pues entonces alteraciones metabólicas del glóbulo rojo,
¿verdad? Y en ellas encontramos la eritroenzimopatía por hemólisis crónica y por hemólisis aguda, ¿verdad? Y dentro de ellas tenemos entonces el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Como una de los representantes de este tipo de enzimopatía. Las más conocidas dentro de las anemias de tipo hemolítico, vamos a referirnos a las anemias hemolíticas adquiridas. Y dentro de estas, ya saben ustedes, las extracorpusculares y las intracorpusculares. Refiriéndome a la extracorpuscular cuando está por fuera del glóbulo rojo, es decir, mecanismos que van a actuar sobre fuera de la membrana, ¿verdad? De la membrana del eritrocito extracorpuscular. Y los corpusculares van a ser dentro de los glóbulos rojos, como sucede en el plasmodium, ¿verdad? O en el paludismo, en el cual el parásito se convierte en un parásito intracelular, lo que convierte entonces una hemólisis intracorpuscular, ¿sí? Entre las extracorpusculares tenemos factores intrínsecos, tenemos el hiperesplenismo. Vean ustedes, el hiperesplenismo, en diferencia a la esplenomegalia, ¿cuál sería la característica? ¿O qué diferencia encuentran entre el hiperesplenismo o la esplenomegalia? Hola. ¿Qué diferencia encuentran entre un hiperesplenismo y una esplenomegalia? La esplenomegalia sería el volumen de este órgano y el Bien, hiperesplenismo sería el aumento de la función del órgano. de la función entonces del órgano, ¿verdad? Puede ser de que el órgano o el vaso esté normal, pero con un incremento de la función, haciendo entonces de que no se olviden de que el vaso es constitutivo, parte constitutiva del sistema fagocítico mononuclear, lo que hace entonces de que al activar o al incrementar su mecanismo de función fagocítica, ¿sí? A través entonces de las células fagocíticas del vaso, de los macrófagos del vaso, hacen entonces de que se genere una hemólisis. Uno, segundo es de que los vasos y los sinusoides del vaso comiencen entonces a activarse y generar entonces una mayor lisis. ¿Bien? Estamos hablando entonces de causas extracorpusculares. Anticuerpos. La formación de anticuerpos por mecanismos ya sean autoinmunes, ¿verdad? Como la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpo frío-caliente, entonces los que nos determinan entonces la destrucción o la hemólisis, ¿verdad? El uso de algunos fármacos también entonces van a ser de que el mecanismo enzimático y energético del glóbulo rojo se modifique y haga entonces de que se modifique la estabilidad de la membrana y del citoesqueleto y genere una destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Los venenos, ¿verdad? Las mordeduras de serpiente y de escorpiones y las picaduras de escorpión hacen de qué? De que se genere también entonces lesiones por lisis, ¿verdad? Por hemólisis, ¿no? Porque estos anticuerpos que se están introduciendo entonces una destrucción por diversos mecanismos y sobre todo entonces uno de ellos es las hemolicinas, ¿no? Dentro de los anticuerpos tenemos los aloinmunes y los por trasplante. El aloinmune, la transfusión y embarazo, ¿ven? Entonces, cuando yo digo de que en la eritrocitosis o en la eritroblastosis fetal se está generando una anemia hemolítica extracorpuscular de características por transfusión o puede ser por embarazo, ¿no? Por una incompatibilidad RH negativa, positiva, ¿verdad? Que eso es lo que nos está interesando. Y por trasplante de médula ósea, ¿vean? Entonces también se puede generar entonces una anemia hemolítica. Dentro de las causas mecánicas de la anemia adquirida, vamos a tener las microangiopatías, es decir, las estenosis de vasos, espasmos prolongados de algunos vasos, sobre todo arteriales venosos y todo, sobre todo capilares, las válvulas,
¿verdad? Las válvulas mecánicas, la marcha, como les había indicado, el calentamiento excesivo, que tampoco es bueno, ¿verdad? El calentamiento excesivo y la infusión de soluciones hipertónicas. ¿Cómo actuarían entonces en los síndromes de extensión y por qué causa se generaría entonces en los síndromes de expansión la hemólisis? ¿Cuál sería la fisiopatología? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Por qué se producen los síndromes de expansión, la hemólisis? Doctor, buenas tardes. ¿Podría ser por la Hola. disminución de la hemoglobina? No, no. ¿Cuál es tu nombre? Gemma. ¿Doctor? ¿Quién me ha hablado? No, yo no. ¿Quién me ha hablado? Entonces, ¿quién me habló? Torres Gabriela, doctor. Gabriela. No te digo por las hemoglobinas, ¿no? Tiene que haber entonces un otro mecanismo que va a generarse en las soluciones o en los síndromes de expansión, las hemólisis. ¿Saben lo que me estoy refiriendo como síndromes de expansión, no ve? Cuando yo digo hay dos tipos entonces de síndromes, los síndromes de expansión y los síndromes de contracción. ¿Saben lo que me estoy refiriendo? Eso es pura fisiopatología del volumen líquido, o sea, del base en el cardiocirculatorio. Nada. Fernanda. Sí, doctor, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es la causa? De la hemólisis en el síndrome de expansión. En los síndromes expansivos, ¿sí? Mm, ¿Qué es un síndrome de expansión? ¿Un síndrome de expansión es lo mismo que un síndrome de condensación, doctor? No, no. Para no perder tiempo, entonces, cuando hablo de síndrome expansivo y síndrome de condensación o de contracción, cuando utilizo soluciones hipotónicas y cuando utilizo soluciones hipertónicas. Cuando yo utilizo soluciones hipertónicas, lo que estoy haciendo es expandir mis soluciones y estoy generando entonces una alteración de la permeabilidad de la membrana del eritrocito, lo que genera entonces una mayor salida del líquido y de los componentes electrolíticos del eritrocito hacia el componente vascular, lo que determina entonces una deshidratación entonces del glóbulo rojo y genera entonces una hemólisis. ¿Ven? Eso es entonces en los síndromes de los síndromes de expansión. En cambio, a lo contrario sucede en los síndromes de expansión, o perdón, de contracción, donde yo le doy soluciones hipotónicas y ahí los glóbulos rojos comienzan a engullir grandes cantidades de ¿qué? De líquido. O sea, se inflan las células, pero que pudiese también generarnos un estallido entonces de los glóbulos rojos. ¿Ven? Entonces, esos dos síndromes, tanto de expansión como contracción, nos van a generar este tipo de alteraciones en las células. ¿Listo? ¿Se ha entendido? Son preguntas de examen. Luego tenemos las microangiopatías, el calentamiento, la infusión de soluciones hipertónicas. Tóxicos directos, parásitos, malaria, babesiosis,
inmunes, mononucleosis infecciosa por problemas de tipo viral, que va a generarnos entonces la formación de anticuerpos con una linfocitosis muy marcada y una alteración de la estructura del linfocito. Esas son las características de la mononucleosis infecciosa. Alteraciones de la superficie celular, vean ustedes, como el Haemophilus influenza, liberación de toxinas, infección por Clostridium welchi, anomalías de membrana como los acantocitos, ¿sí? Vean ustedes, en mayor porcentaje, en mayor proporción tenemos los extracorpusculares. Y los diagnósticos por laboratorio, vamos a encontrar en el diagnóstico por laboratorio el frotis, como va a haber una policromasia y un IPR aumentado, un índice de producción de reticulocitos aumentado y la médula ósea que está con hiperplasia. En el plasma, la bilirrubina indirecta va a estar aumentada, ¿verdad? ¿Por qué habrá entonces un incremento de bilirrubina en la anemia hemolítica? Por la liberación de hemoglobina. Ya, ¿está bien? No se olviden de que la hemoglobina tiene entonces en su ciclo metabólico la formación de ¿qué? De bilirrubinas, ¿verdad? Que se van a eliminar entonces en forma de bilirrubinas y de estercobilinógeno y de urobilinógeno. Entonces el hecho de que se estén generando una destrucción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Y liberando entonces la hemoglobina al torrente circulatorio o al plasma, va a generar, habíamos indicado que una modificación de la presión coloido-osmótica de la circulación. ¿Se recuerdan entonces cuando yo les había indicado de que los glóbulos rojos no eran unas células, sino eran unos sacos? ¿Y por qué un pigmento? ¿Y por qué la presencia de hemoglobina en el plasma genera alteraciones y modificaciones de la osmolaridad y de la filtración glomerular? ¿Se recuerdan? Sí, doctor. Eso. Vean ustedes, todo lo que habíamos hablado ya antes, lo estoy repitiendo aquí solamente con otro tipo de terminología y entonces con un detalle mucho más, entonces, más claro. Entonces no tienen por qué ya estar diciendo no conozco esta parte o no sé, porque ya han leído, ya saben ustedes. ¿Listo? Entonces, por esa razón se va a incrementar la bilirrubina, va a haber una bilirrubina aumentada, la aptoglobina va a estar disminuida o está ausente y la lactodeshidrogenasa que está aumentada. ¿Qué función cumple entonces la aptoglobina? Bien, perfecto. Vean ustedes entonces de que son varios factores que van a hacer entonces de que en el metabolismo de la hemoglobina, ¿verdad? De lo que hemos referido, entonces tenemos que complementar con algunos otros datos, ¿verdad? Y uno de estos es entonces la participación de esta proteína, que es la globina, o perdón, que va a estar disminuida o va a estar ausente, ¿sí? Y la lactodeshidrogenasa, entonces estamos viendo de que está aumentada. Entonces, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos o nuestros datos diagnósticos para hacer un diagnóstico de una anemia hemolítica? Primero, un hemograma. En el hemograma, ¿qué vemos? Glóbulos rojos descendidos, hemoglobina descendida, hematocrito descendido. Y pedimos el perfil hepático o la química sanguínea y vemos entonces de que en el perfil hepático vemos de que la bilirrubina está y la bilirrubina indirecta que está aumentada y la lactodeshidrogenasa también aumentada, la aptoglobina descendida. ¿Ven? Y también si pedimos un laboratorio de orina, vamos a poder ver entonces de que por la bilirrubina incrementada, el urobilinógeno también va a estar variable. Puede estar normal o puede estar incrementado, ¿verdad? La hemosiderina y la hemoglobina, entonces, vean ustedes si está 0
o puede estar entonces discretamente modificado. ¿Ven? Estas son las características entonces de la anemia hemolítica a grandes rasgos. ¿Ya? Entonces vean, el eritrocito, el metabolismo reducido, ausencia de núcleos ribosomas, ausencia de mitocondrias por el otro extremo, ausencia de síntesis de proteínas, ausencia del ciclo de Krebs. No se produce renovación del stock de enzimas y agotamiento progresivo de enzimas que limitan la sobrevida del glóbulo rojo. Esto es el mecanismo de una eritroenzimopatía. Todo lo que está entonces a mi lado izquierdo es el mecanismo de una eritroenzimopatía. En el otro lado, ¿sí?, hay una ausencia de mitocondrias y las mitocondrias, saben ustedes, son generadoras de energía. ¿A través de qué? Del ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs necesita también entonces ATP y ADP para que funcione. Si está habiendo una alteración del ciclo energético del glóbulo rojo, va a generarnos ¿qué? Una disminución de este ciclo de energía. Pero tiene que echar mano entonces ¿a qué? Al ciclo anaeróbico. Y genera entonces una glucólisis anaeróbica para formar entonces lo que nosotros requerimos, como es glucosa y ATP. ¿Se entiende, verdad? Y este es el hemograma que vamos a ver en la anemia hemolítica por anticuerpo, ¿verdad? ¿Qué cosa pediríamos nosotros si estamos sospechando en una anemia hemolítica por anticuerpos? Si se fijan, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito descendido. Las constantes corpusculares, como es el volumen globular, la hemoglobina globular y la concentración de hemoglobina, puede estar normal o discretamente elevado. Los reticulocitos sí están aumentados, porque vean ustedes, si se está destruyendo gran cantidad de células, entonces la médula ósea se va a activar y va a generarnos un incremento de los reticulocitos. Los leucocitos están normales o ligeramente aumentados. En el frotis pudiésemos encontrar entonces eritroblastos. ¿Debido a qué? A la hipercelularidad y a la hiperactividad de la médula ósea. Entonces a la médula ósea no le da tiempo para generar o para madurar entonces el tiempo suficiente o para generar glóbulos rojos. O sea que la médula ósea libera las células precursoras, haciendo de que muchas de ellas pasen al torrente circulatorio y por eso encontremos eritroblastos. Vean, eritroblastos. Las plaquetas son normales o discretamente incrementadas. Lo que nos interesa, vean ustedes, en otros estudios para el diagnóstico, la bilirrubina indirecta, la lactodeshidrogenasa, y lo que nos interesa, como es por anticuerpo, tenemos que pedir el CUMS. El CUMS directo, que es positivo. ¿Vean? El CUMS directo o indirecto puede estar entonces positivo. Entonces, tense cuenta de que yo tengo que utilizar también algunas técnicas para determinar el tipo de inmunoglobulina que está generando, ¿sí? Como decirles, en una gamapatía, puede ser entonces de que la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M o A o E esté incrementada. Entonces tengo que determinar cuál de esas inmunoglobulinas me está generando una hemólisis. ¿Listo? Entonces, pero esto es lo básico y este es el cuadro clínico o el cuadro, perdón, hematológico del hemograma que van a poder buscar ustedes en todo paciente que sospechen de una anemia hemolítica. Entonces, con ello decimos de que la anemia hemolítica del adulto es el síndrome de la anemia hemolítica, involucra enfermedades cuya manifestación común es la destrucción y la remoción de glóbulos rojos de la circulación antes de que el glóbulo rojo cumpla 120 días. ¿Con qué otro nombre conozco entonces a la destrucción de los glóbulos rojos? ¿Cuál es otro nombre que van a utilizar ustedes para poder Hemólisis, doctor. determinar? ¿Perdón? Una hemólisis. Ya, pero esa hemólisis tiene otros nombres. Apoptosis. Bien, entonces la apoptosis del glóbulo rojo, que se llama eritroptosis, ¿verdad?
Entonces, con el nombre de eritroctosis, estamos viendo de que se está destruyendo solamente los glóbulos rojos. Porque apoptosis sería un término general que pudiese incluir a las plaquetas y también a los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces nos vamos a referir y a cualquier célula de nuestro organismo como apoptosis, ¿verdad? Muerte celular programada. En cambio, en los glóbulos rojos, si no cumple sus 120 días, pudiese estar generándose una eritroctosis normales a los 120 días o antes de los 120 días. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta enfermedad va a tener una amplia gama de presentación, estrecha relación con enfermedades inmunológicas, como hemos visto en el cuadro, infecciosas, tóxico-metabólicas, neoplásicas, o ser la primera manifestación de una enfermedad hereditaria. ¿Vean? Entonces, el paciente que está presentando alteraciones de anemia, en una causa determinada, en un tiempo determinado, pues hay que pensar lo primero en una anemia hemolítica. A ello tendremos que sumar entonces otro tipo de cuadros que estuvieran generando una alteración de la eritropoiesis, ¿sí? Como son los linfomas, los leucemias, que estuvieran generando de que la fase o el ciclo de eritropoiesis esté alterada, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en todas las posibilidades y hay que tener que pensar siempre entonces en el contacto, ¿verdad? De productos químicos, como son entonces los organofosforados, tenemos entonces los químicos que utilizan entonces siempre en el área rural, pues entonces los pintores, el plomo, ¿verdad? O intoxicaciones indirectas que por la aspiración o por el contacto directo hagan entonces de que se vayan hemolizando. ¿Vean? Entonces tenemos que ver todas las causales dentro de la tríada ecológica, ¿verdad? El factor agente, huésped y ambiente tiene que estar activo cuando pienso en una anemia de tipo hemolítica. No solamente del adulto, sino también del niño, del adolescente, hombre o mujer. ¿Sí? Y esta es la fisiopatología de la anemia hemolítica del adulto. Vean ustedes, fisiopatología, anemia hemolítica del adulto. Hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Intravascular, destrucción de glóbulos rojos en la circulación. Extravascular, remoción y destrucción de los glóbulos rojos con alteración de la membrana celular. Destrucción por macrófagos a nivel del tejido hepático y esplénico. ¿Está bien? Hemólisis intra y extravasculares. Esa es la fisiopatología en grandes rasgos entonces de lo que es la anemia hemolítica. Vean ustedes la hemólisis extravascular, aquí, fuera del vaso. Este es el vaso sanguíneo, el glóbulo rojo que está dentro del vaso. Y si se fijan de que el glóbulo rojo está fuera del vaso y se está destruyendo. Lo que está haciendo de que libere la hemoglobina y esta hemoglobina entonces se desdobla en globina y en hierro. El hierro entonces busca un nuevo transportador para nuevamente ir a formar un grupo M y la globina va a ir a formar el pool o los depósitos de aminoácido. Este hecho entonces de que la hemoglobina se convierta también va a generar metabolitos como son entonces de la bilirrubina. Esta bilirrubina, ya saben, se va a eliminar a través de la vía urinaria en forma de estercobilinógeno, de urobilinógeno, y a través de las heces fecales a través del estercobilinógeno. Todo eso va a conjugarse ¿en dónde? En el hepatocito, ¿verdad? Cuando la bilirrubina no ingresa al hepatocito y existe entonces una alteración de la glucoronización en la célula hepática, va a generarse un incremento de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Y es por eso entonces de que va a incrementar la bilirrubina. Entonces, ¿cuál es la causa para que la bilirrubina incremente en la anemia hemolítica? La falta de glucoronización intrahepática. ¿Está claro? Hola, se han desmayado, creo. Jóvenes. ¿Seguro? Se entendió, Doc, se entendió. ¿Ya han entrado los equipos?
¿Ya han entrado los equipos? No, todavía no. Ya, entonces aquí nos vamos a quedar. Vayan a encender sus televisores. Listo, nos vemos. Este gana, lunes. se gana. Chao, chao. Ojalá no beban. Doctor. No beban.